Muy buenos días una vez más a todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestras labores del día de hoy correspondientes a la unidad didáctica de física aplicada a la topografía. La semana pasada estábamos hablando acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Para el día de hoy le hemos programado quizá algunos ejercicios de aplicación para poder entender, ¿no?, de que así como el movimiento rectilíneo uniforme, también el uniforme variado no va a ser sencillo, solamente hay que hacer un análisis, un breve análisis de lo que son los datos correspondientes que nos proporcionan para poder concatenar y nosotros poder decidir, ¿no?, qué fórmula debemos de utilizarla, ¿ya? A ver, un momentito. Recuerden de que existen problemas, ¿no? Existen problemas de que necesariamente vamos a mezclar quizá dos fórmulas o quizá tres fórmulas, pero nosotros no vamos a tratar de complicar la unidad didáctica, sencillamente como quiera, de que es un curso de aplicación a la topografía, entonces vamos a ir por lo más sencillo, por lo más comprensible, de tal manera que también pues no ustedes puedan entenderlo con mucha claridad lo que pretende, ¿no?, esta unidad didáctica que es pues de física aplicada a la topografía. Repito, ¿no?, en relación a la física aplicada a la topografía, nosotros en topografía lo vamos a utilizar mayormente en lo que se refiere, ¿no?, en lo que se refiere a algunos principios básicos, en lo que son pues para la puesta de, por ejemplo, de peraltes, etcétera, etcétera, en donde quizá, ¿no?, donde quizá participe la velocidad, ¿no?, del objeto, en este caso de un móvil, ¿no?, cuando se trata de una unidad didáctica de canales y carreteras, por ejemplo, ¿no? Allí quizá lo podamos aplicar en algún diseño que podamos nosotros necesitar, ¿ya? Ya, muy bien, joven. Antes debemos de dejar en claro, ¿no?, tenemos que dejar en claro de que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no?, de acuerdo a un marco conceptual, habíamos definido la semana pasada, de que prácticamente su trayectoria de una manera definitiva va a ser una línea recta, por eso se llama movimiento rectilíneo, ¿ya? Ahora, en lo uniformemente variado, participa, ¿no?, de que en este movimiento rectilíneo, ¿no?, la velocidad ya no va a ser pues una velocidad constante, habíamos dicho, ¿no?, sino va a ser una velocidad de que quizá, ¿no?, de acuerdo al transcurrir del tiempo, de la distancia, este movimiento va a ir variando, ¿no? O se va a incrementar la velocidad o se va a disminuir. Hasta ahí estamos claros. También les habíamos manifestado de que la velocidad se va a incrementar cuando la velocidad se incrementa, mejor dicho, cuando la velocidad se incrementa, ¿no? Entonces la aceleración es creciente. Por lo tanto, en las fórmulas que hemos vertido, que hemos dado en la pizarra, nosotros vamos a utilizar el signo positivo, habíamos dicho, ¿sí? Ya está. Y mientras tanto, cuando la velocidad, ¿no?, de lo que está pues a gran velocidad empieza a disminuir, ¿no?, empieza a disminuir poco, quizá hasta llegar a cero, entonces, ¿no?, vamos a utilizar los signos negativos. Hasta ahí creo que estamos claros y conscientes, ¿ya? Lo único que quizá no lo habíamos tocado un poquito a fondo era respecto a la aceleración, ¿no?, porque habíamos dado a conocer de que también, por ejemplo, en caída libre, ¿no?, en caída libre tenemos un tipo de aceleración, ¿no?, y es la aceleración de la gravedad. Esta aceleración de la gravedad es una constante, ya tiene un valor, ¿no?, un valor definido. En cambio, en nuestro movimiento rectilíneo uniformemente variado, ese valor de la gravedad no va a ser una constante, o sea, no va a ser un valor definido, ¿no? Va a haber momentos, ¿no? Ustedes saben, yo sé que todos ustedes, ¿no?, tienen ideas de lo que es, por ejemplo, una unidad móvil, ¿no?, un vehículo móvil, ¿no? Cuando, pues, ¿no?, enganchamos, digamos, en primera, ¿no?, cuando ponemos en primera, ¿no?, tiene poca velocidad, ¿no?, pero bastante fuerza, ¿no? Nos dicen así los que son expertos en el manejo, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes seguramente son conductores de carro. Entonces, cuando enganchamos en primera, ¿no?, la velocidad no es mucha. ¿Por qué? Porque la aceleración tampoco es mucha. Pasamos a segunda, corre un poco más, ¿no?, a tercera un poco más, a cuarta un poco más. Y si tuviera
quinta del carro, va a ser mucho más, ¿no? Pero cada uno se utiliza en diferentes tipos de carretera, ¿verdad? Listo, entonces en este sentido, ¿no? El movimiento rectilíneo uniformemente variado va a mantener, digamos, no va a mantener una velocidad constante, sino va a ser variada, ¿no? Todo está en función, ¿no? Todo está en función a la aceleración que se le impone. Por ejemplo, van a haber casos que la aceleración, supongamos que nos digan, ¿no? Con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. También me estaba olvidando, ¿no? Las unidades, ¿no? Las unidades de la aceleración va a ser, ¿no? Espacio sobre tiempo al cuadrado, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hemos hablado, ¿no? Dentro de las unidades, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Dentro de las unidades del movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no? De que el espacio, ¿ya? El espacio va a tener como unidades, vamos a admitir un rato, ya, va a tener como unidades, por ejemplo, ¿no? En el espacio va a tener como unidades, ¿no? A los metros, quizá a los kilómetros, ¿no? Que son los más usuales, ¿no? Metros y kilómetros son los más usuales. Después de esto puede venir pues también los decámetros, ¿no? Los miriámetros, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. O sea que está dentro del sistema métrico decimal. Eso es muy importante, ¿no? Eso me estaba olvidando, ¿no? O me había olvidado por completo la semana pasada, ¿no? Ver las unidades, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Ahora, es en relación al espacio, ¿no? O sea, a la distancia, ¿ya? Ahora, en relación al tiempo, ¿no? En relación al tiempo, lógicamente vamos a tener digamos, del submúltiplo de la hora, ¿no? Que es el mínimo, ¿no? Los segundos, ¿no? Los segundos, los minutos y también la hora, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, los segundos, los minutos y la hora. Es muy necesario conocer estas unidades, ¿no? La que vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, dentro de la velocidad, en la velocidad nosotros vamos a tener, ¿no? La velocidad va a ser igual a lo que es, ¿no? El espacio, ¿no? El espacio sobre el tiempo. O sea, en la velocidad va a ser los metros, por decir, por segundo, ¿ya? Puede ser también, llámese los kilómetros, ¿no? Por hora, ¿no? Kilómetros por hora. O podría ser también incluso los metros, ¿no? Los metros por hora, aunque estos casos se van a ver muy raros, ¿no? Metros por hora. Por ejemplo, si hablamos de 800 metros en una hora, imagínense, ¿no? Vamos a estar hablando de una unidad móvil llamada, pues, tortuga, ¿no? De una unidad móvil llamada tortuga. O sea, prácticamente las unidades van a depender también de la velocidad, ¿no? O digamos, del sentido de movimiento, ¿no? Del objeto, en este caso, ¿ya? Entonces, todo va a depender de eso. Muy raras veces quizás se utilice esto, ¿no? Los metros por hora. Va a ser, pues, ¿no? Cuando demos un problema, ¿no? De que llámese, ¿no? Una oruga, ¿no? Recorre, ¿no? Recorre 10 metros en una hora, por decirles así, ¿ve? Entonces, ahí quizá, ¿no? Cuando hay un problema de esa naturaleza, pero va a ser muy raro, ¿no? Mayormente estaríamos trabajando por metros por segundo o en todo caso kilómetros por hora. O quizá, esto sí puede haber, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la velocidad de un jet o de la velocidad de la luz, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto era la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros, imagínense, kilómetros, pero ¿en qué? En segundos. Entonces, eso sí, quizá, ¿no? Eso sí, quizá nosotros podamos utilizar por acá, de kilómetros sobre segundo, ¿ya? Entonces, esas unidades de la velocidad es bueno también que ustedes lo tengan en mente, ¿no? Que lo tengan como un criterio determinado. Ahora, aparte del espacio, de la velocidad y el tiempo, ¿no? ¿Qué se nos viene acá? Por ejemplo, ¿no? Se nos va a venir, llámese, las unidades de la aceleración, ¿no? Las unidades de la aceleración. En realidad, entre velocidad y aceleración, digamos, lo vamos a poner así, de que existe un cierto parentesco con la única diferencia, ya, con la única diferencia de que en la aceleración va a ser, pues, ¿no?
va a ser directamente proporcional al espacio e inversamente proporcional al tiempo, pero elevado al cuadrado. O sea, aquí, ¿no? La aceleración va a ser igual a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ve? Así, metros por segundo al cuadrado. O también va a ser, vamos a ponerle así, a kilómetros, ¿no? Sobre segundos al cuadrado. ¿Ve? O de repente, si utilizamos esto, va a ser igual a kilómetros sobre horas, ¿no? Sobre horas, pero también al cuadrado. O sea, todo al cuadrado. Ahora, a ver, había otra parte donde quizá, claro, quizás sea muy necesario considerar, ¿no? De que en algunos casos, ¿no? En algunos casos también va a funcionar en vez de metros los centímetros, ¿no? Los centímetros, acá por ejemplo, centímetros sobre segundo al cuadrado. Pero van a ser casos muy raros como esto lo de acá. Por ejemplo, acá si nosotros buscamos, a ver, por aquí tengo un material bibliográfico, también nos muestra, ¿no? En el otro sistema. En el sistema inglés, ¿no? En el sistema inglés, ¿no? En el sistema inglés va a ser igual, pues, ¿no? A pies, ¿no? Llámese por segundo al cuadrado, ¿ve? O sea, en otro sistema, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de otro sistema, lo que tenemos que tener en cuenta, jóvenes, es el valor, ¿no? El valor. Esa parte también es muy buena, yo les recomiendo bastante, ¿no? Hay que proporcionarse una pequeña tablita donde exista, pues, ¿no? El valor equivalente, ¿no? De un sistema a otro, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, todos sabemos, ¿no? De que llámese, dentro de nuestro sistema métrico decimal, sabemos de que 1000 metros equivale a 1 kilómetro, ¿verdad? Todos sabemos, ¿ven? Ahora, si hablamos, por ejemplo, ¿no? De un sistema a otro, ya nosotros debemos de saber, ¿no? Relacionar ya ese sistema con el nuestro, que es el métrico decimal, ¿no? Debemos de saber relacionar, que esto también es muy importante, ¿ya? Como por ejemplo, ustedes, dentro de las conversiones, o sus equivalencias, si lo llamamos así, ¿no? Dentro de las equivalencias, ¿ya? Dentro de las equivalencias podemos nosotros mencionar claramente, a ver, podemos mencionar de que, por ejemplo, ¿no? Una pulgada, ¿ya? Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Eso tenemos que conocerla, jóvenes, ¿ve? Una pulgada equivale a 2,54 centímetros, ¿ya? Ahora, un pie, ¿no? Un pie equivale a 30,48 centímetros. Miren, ¿ve? Un pie equivale a 30,48 centímetros, ¿ya? Ahora, ¿qué más? A ver, también, ¿no? También, aquí, ¿no? 12 pulgadas, ¿ya? 12 pulgadas equivalen a un pie, ¿ve? Es necesario conocer por equivalencias. Quizá al joven Edín, por favor, apague su micrófono, joven. León Silva, gracias. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya. En equivalencias, ¿no? Les decía que es muy necesario conocer, ¿no? Conocer estas equivalencias, ¿no? Porque pueda que se me ocurra colocar, ¿no? No solo en el examen, sino en un ejercicio práctico, pueda que se me ocurra colocar, ¿no? De que el móvil ha recorrido no en metros ni kilómetros, sino quizá en pies, ¿ven? Por ejemplo, cuando hablamos de caída libre, ¿no? Cuando hablamos de aviones, por ejemplo, ¿no? Mayormente los aviones trabajan, ¿no? Con el sistema inglés. O sea, ahí vamos a trabajar con pies, ¿ve? Les puedo decir, a 7,500 pies de altura. Y no me vayan a decir, profe, ¿pero qué es eso? ¿No? Nosotros no sabemos a cuánto equivale 7,500 pies de altura. Imagínense, aquí nomás está, ¿ve?
7.500 pies de altura. ¿Ve? Un pie, ¿no? Un pie equivale a 30.48 centímetros. Por lo tanto, yo ya puedo hacer la conversión, ¿no? Referente a los metros, ¿verdad? Ya se puede hacer la conversión referente a los metros. Así que en ese sentido, joven, ¿no? Esta parte es lo que yo quería aclarar, ¿ya? Y también, como les digo, ¿no? Les repito, hay que proporcionarnos, ¿no? Hay que proporcionarnos lo que se llama, pues, ¿no? Una pequeña tablita, ¿no? De equivalencias, ¿ya? De unidades, porque van a existir seguramente, ¿no? Una interrelación entre lo que nosotros hemos puesto en la pizarra, ¿ya? Lo que hemos puesto en la pizarra, así como también pueda existir otros casos. Sería muy bueno conocer, ¿no? No es que sería muy bueno, es muy bueno conocer. También les había manifestado ya esto en matemática aplicada a la topografía, ¿no? De que también es bueno que ustedes, por ejemplo, se la sepan de memoria, así como el valor de pi, ¿no? En el colegio nos enseñan, ¿no? ¿Cuánto es la constante, ¿no? De pi, simplemente decimos, ¿no? 3.1416, porque hasta ahí nos han enseñado, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta de que, por ejemplo, ese pi tiene pues mayor cantidad de decimales, ¿no? ¿A cuánto equivale? A 3.14, 15, 92, 6, 54, y así, etcétera, etcétera. Miren, simplemente yo me acuerdo hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 decimales. Más allá no me acuerdo, ¿ven? ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes, ¿no? Si ustedes quieren comprobarlo esto, ¿no? Agarren su calculadora, ¿no? Bueno, yo no lo tengo aquí la calculadora, agarren su calculadora y busquen la constante de pi, van a ver que va a ser 3.14, 15, 92, 6, 54. ¿Ya? Igualito. Les había sugerido, ¿no? No vamos a utilizar el término de les había suplicado, no, porque en realidad ese es para ustedes, ¿ve? Les había sugerido que las raíces cuadradas, ¿no? Las raíces cuadradas, ¿ya? Las raíces cuadradas, ¿ya? ¿De qué números, no? Por lo menos de los 10 primeros números, ¿no? O sea, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, y listo, ya si es posible hay que aumentarle el 10, pues ya. ¿Saben por qué, jóvenes? Cuando nosotros vamos a trabajar en el campo, cuando vamos a estar en el campo, van a haber casos, ¿no? Van a haber casos muy puntuales en la que vamos a necesitar quizás estas raíces cuadradas. Conocer, bueno, ¿quién no sabe, pues, cuánto es la raíz cuadrada de 1? Ya todos la sabemos, ¿no? De 4 ya la sabemos, de 9 ya la sabemos, que es sencillo, es fácil, ¿no? Pero muchas veces tenemos dificultades con la de 2, la de 3, la de 5, ¿no? 6, 7, 8, 10, tenemos dificultades. Es necesario, siquiera, ojo, siquiera con 2 decimales, siquiera. ¿Y por qué les digo siquiera? Porque ya cuando ya tenemos, ¿no? Aquí el valor, ¿no? Digamos, de las raíces cuadradas de esos números, siquiera con 2 decimales, por lo menos ya vamos a tener una idea de lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Justamente nosotros vamos a necesitar, ¿no? En el campo resolver problemas rapidito, jóvenes. Triste sería, ¿no? De que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, bueno, aunque eso no va a suceder, pero en un supuesto caso, ¿no? De que todo un grupo, ya los 5 integrantes de un grupo, los 6 integrantes de un, ninguno se hayan llevado el celular. Y tampoco una calculadora. Y se les aparece un caso de encontrar la raíz cuadrada de 6. Va a ser un problema, ¿verdad? Va a ser un problema. Pero por lo menos, si del grupo de 6, uno se acuerda, ¿no? Un joven se acuerda, o una señorita se acuerda, ¿no? El valor de la raíz cuadrada de 6, por lo menos con 2 decimales, entonces el problema ya está solucionado, jóvenes. ¿Ya? Es por esa razón. Más que todo, esto de aquí vamos a utilizarlo cuando, en el campo, cuando nosotros lleguemos a calcular las áreas, ¿no? A calcular las áreas. Con ustedes hemos calculado áreas, ¿no? Hemos visto la forma, el procedimiento, ¿no? De cómo calcular las áreas correspondientes, ¿no? Quizá utilizando coordenadas, ¿no? O en su defecto, utilizando las aristas, ¿no? De alguna figura geométrica. Hemos dicho, ¿no? De que para calcular el área nos vamos a utilizar las diferentes fórmulas que utilizamos en educación secundaria. ¿Ya? Es cierto, eso no escapa.
¿no? No escapa de lo dicho, ¿ya? Las fórmulas mismas que utilizamos en educación primaria, en secundaria, esas mismas vamos a utilizar. Pero como ven ustedes, ¿no? Va a ser bien sencillo. Hasta más, ¿no? Bueno, quizá hasta ahí no nos hemos metido mucho, pero quizá hasta no debemos de descuidar nosotros cómo dividir, jóvenes, ¿no? Cómo dividir decimales, ¿no? Llámese así, o cómo extraer la raíz cuadrada de un número, ¿no? Por A o B, pues no, nadie llevó calculador, entonces, ¿cómo con papel y lápiz, ¿no? Con papel y lápiz, cómo hallar la raíz cuadrada de un número? Entonces, esas cositas es muy importante. Alguien me dirá, pero este profe está loco, ya, este profe es muy utópico, ¿no? Él quiere de todo, a lo antiguo, no, jóvenes, ¿ven? Los que hayan visto, ¿no? Los videos que yo he invitado a que ustedes lo revisen, tanto en topografía superficial como en dibujo técnico, ¿ya? Los que hayan hecho, mejor dicho, los que hayan hecho caso a la invitación, ahí se habrán dado cuenta, ¿no? De que en esos videos también hablan, ¿no? Que existen muchas personas que lo toman muy, muy anticuado, ¿no? Observar esas metodologías, pero a la larga eso sirve bastante y sirve mucho, ¿no? De base, de simiente, ¿ve? En cambio aquel, pues, que está, digamos, acostumbrado, ¿no? A agarrar una calculadora, bueno, no es la calculadora, agarrar una calculadora, ¿no? Y tequearle, ¿a cuánto es la raíz cuadrada de 6? Ah, ya, perfecto, le coloca el 6, le pone el símbolo de raíz cuadrada y ya está facilito, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que dice el estudiante? Sencillamente, pues, ¿no? Se está mecanizando, joven, ¿no? No sabe ni de dónde sale ni cómo sale. Cuando nosotros somos ya estudiantes de educación superior, nosotros debemos de dominar, ¿no? El por qué, o sea, debemos de convertirnos en investigadores, ¿no? ¿Por qué? A ver, profe, ¿por qué aplicó usted, llámese, una fórmula de la velocidad, ¿no? O por ejemplo, esto de acá, ¿no? Velocidad final al cuadrado sobre dos veces el espacio, mira, a ver. Esa formulita, ¿a qué es igual? Perdón, sobre 2 veces la aceleración aquí, ya listo, sobre 2 veces ¿a qué es igual? Esa formulita es igual simplemente al espacio, ¿ve? Nosotros nos vamos a mecanizar, ¿no? Nos vamos a mecanizar en aplicar estas fórmulas, pero no sabemos de dónde resulta esto. Eso también es un problema, jóvenes, ¿ve? Es un problema. Entonces, nosotros tenemos que velar por la integridad, ¿no? De nuestro aprendizaje, ¿ya? Esa es una invitación que les hago, no los estoy obligando, al final de cuentas, ¿no? El joven que aprende las 4 fórmulas que habíamos dictaminado, ¿no? En la parte inicial de este tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado, se la aprendió de memoria o se la escribió aquí en la manga para plagiar en el examen, ¿no? O de repente las señoritas en el pie se lo escribieron para plagiar en el examen. Ese es problema de ellos, ¿no? No es problema de nosotros, ¿ven? Lo importante es, lo que yo les digo, es como una invitación para que puedan mejorar, ¿no? Su calidad de aprendizaje. ¿Ya, jóvenes? Listo, no sé si hay alguna preguntita, eso quería aclararlo en lo referente, ¿ya? En lo referente a lo que era la parte de la aceleración y lo que era la parte de las equivalencias, que es muy bueno. Igualito, ¿ah? Dentro de las equivalencias, no solamente en las unidades de medida longitudinal, sino también de medida volumétrica, ¿no? Llámese de litros, ¿no? Convertir de litros, llámese en centímetros cúbicos, ¿no? ¿Ve? O convertir, llámese de centímetros cúbicos en metros cúbicos, ¿no? Pues todas esas cositas es muy bueno revisarlas, jóvenes, ¿ya? Listo, ya, creo que no hay preguntas. A ver, vamos a dejarlo allí. Yo estaba revisando aquí un problema muy bonito. A ver, vamos a tratar de dictarles a ustedes para que puedan darle solución al respecto, ¿ya? A ver, ya. A ver, el problema dice lo siguiente. Yo solamente voy a anotar los datos, ¿ya? No, de todos modos tengo que borrar la pizarra. Ya. Voy a anotar los datos, ¿ya? Acá el problema dice, ¿ve? Un auto que viaja a 20 metros por segundo. Un auto que está viajando, ¿no? A 20 metros por segundo. Yo pregunto, ¿eso será un auto que está viajando así? Va a haber un espacio determinado.
O les voy a leer el problema rápidamente y después le dicto. El problema dice, si un auto que viaja 20 metros por segundo, se le aplica los frenos. O sea, cuando está viajando a 20 metros por segundo, se le aplican los frenos, ¿no? Y se detiene. Ojo, y se detiene. Después de recorrer 80 metros. Ya, entonces la pregunta sería, ¿esos 20 metros por segundo será velocidad inicial o velocidad final? Velocidad inicial, profesor. Velocidad inicial. ¿Ves? Ya estamos viendo. Entonces, si yo leo el problema, un auto que viaja a 20 metros por segundo, entonces dentro de los datos, wow, dentro de los datos, yo voy a tener que la velocidad inicial va a ser igual a 20 metros sobre segundo, ¿ve? Yo ya tengo un dato ya. Ya dice, se le aplica los, ojo, se le aplica los frenos. En las fórmulas utilizaremos el signo más o el signo menos. Menos. Menos, profesor. El signo menos. ¿Por qué? Porque el auto se va a detener, ¿no? Y al final dice, ¿no? Se le aplica los frenos y se detiene, ¿ve? Ya está. Si dice se detiene, ¿de qué está hablando? Velocidad final. Listo, entonces la velocidad final, no, la velocidad final va a ser igual a 0, ¿ve? La velocidad final va a ser igual a 0, ¿ya? Ahora, nos manifiesta también de que después de recorrer 80 metros, imagínense, ¿ve? El espacio va a ser igual a 80 metros. Ya tengo otro dato, ¿ve? ¿Qué tiempo demoró en detenerse? Ahí está, ¿ve? ¿Qué tiempo demoró en detenerse? Entonces la incógnita es el tiempo. Y hemos organizado nuestros datos, ¿ve? Si yo quiero hacerle un gráfico, si quisiera hacerle un gráfico, listo, aquí le pongo, ¿ve? Velocidad inicial, por aquí el valor, 20 metros sobre segundo. Ya, le voy a hacer un gráfico, ¿ven? Velocidad inicial, 20 metros por segundo. El espacio, aquí nos dice 80 metros, por aquí ha recorrido 80 metros, el espacio, ¿no? El espacio que ha recorrido 80 metros, dice, ¿no? Sí, 80 metros, ya, 80 metros, ¿ya? Aquí, la velocidad final va a ser igual a 0, ¿ven? ¿Qué otro dato más nos está dando el problema? Nada más, pues, ¿no? Nada más. Sí, 80, y nos está pidiendo hallar el tiempo. Listo, nos está pidiendo... Ya hice un pequeño gráfico, ¿no? Si es que deseo, ese es opcional, les he dicho. Ahora me toca, ¿no? La elección, ¿no? La elección de la fórmula. ¿Recuerdan ustedes las 4 formulitas que habíamos puesto acá? ¿No? A ver si agarran su cuadernito. ¿Cuál de las fórmulas estaríamos aplicando para resolver este problema? Ahí yo voy a chequear también aquí en mi celular. Ya voy a chequear aquí, como le tomé una foto, voy a chequear las fórmulas, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? La fórmula es... Profesor, sería el espacio es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Claro, sobre 2 multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Sí, acabo de verlo también, eso sería la formulita que nosotros vamos a aplicar, lo que el espacio va a ser igual, ¿ya? A la velocidad final, ¿ya? Más la velocidad inicial aquí abajo, sobre 2, y todo esto está multiplicado por el tiempo. Listo. Esa es la formulita que nosotros vamos a aplicarle, jóvenes, ¿ya? Es la formulita que nosotros vamos a aplicar. Ahora, pero a mí me piden hallar el tiempo, ¿verdad? Entonces yo debo de despejar el tiempo. Para despejar el tiempo, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Para despejar el tiempo. Ya, despejando el tiempo, lo que nosotros vamos a tener va a ser igual... yo este 2 lo paso multiplicando, arriba me va a quedar 2 veces el espacio, ¿verdad? 2 veces el espacio, ¿ve? Ahora, esto de acá, todo lo que está en paréntesis lo mando abajo, o sea, velocidad final más, en este caso más menos velocidad inicial, ¿verdad? Ahí estamos, ¿no? Haciendo un despeje correspondiente, ¿ya? Listo, ahora sí, reemplazo datos nomás ya. Acá reemplazo datos, ¿eh? 2 veces, aquí es igual el espacio, a 80 metros. Ya ven, acá abajo,
la velocidad final es 0, entonces por lo tanto aquí me va a quedar solamente la velocidad inicial, que es de 20 metros sobre segundo, ¿verdad? Listo. 2 por 80 es 160, y 160 entre 20, esto me va a dar igual a 8, ¿qué cosas? Producto de medios y extremos, a 8 segundos, ¿ve? Segundos. Entonces ya hemos resuelto nuestro primer problemita, ¿no? En la cual la respuesta me da 8 segundos. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería, ¿no? El tiempo que demoró en detenerse la unidad móvil fue de 8 segundos, porque eso es lo que nos han pedido, ¿no? En el problema nos dice, a ver, voy a agarrar el libro, en el problema nos dice, ¿qué? A un rato, ¿dónde está el problema? Allá. ¿Qué tiempo demoró en detenerse? Ojo, ¿ves? ¿Qué tiempo demoró en detenerse? Pues aquí la respuesta sería, pues no, demoró en detenerse 8 segundos. Miren, esto sería, jóvenes, la respuesta, ¿ya? Demoró en detenerse 8 segundos. Pueda de que en el examen, jóvenes, les ponga, ojo, les ponga respuestas alternativas. Simplemente les pongo 8, no les pongo ni segundos, nada. 8, nada más. Al pie le pongo 10. Al pie le pongo, llámese, ahí varía, ¿no? Le pongo 6 segundos. Ojo, primero le he puesto 8 nomás. Después le he puesto 10. Después le pongo 6 segundos. En la alternativa D le pongo ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? El 8. Ninguna. La respuesta correcta sería ninguna de las anteriores. Por más que exista en A, en la alternativa A, exista 8, pero sin la unidad, o sea, sin esta unidad, simplemente no sería la respuesta. Eso hay que tener bastante cuidado, jóvenes, ¿ya? Bastante cuidado. A ver, así otro sencillito nomás para que lo practiquen, ya, para que lo practiquen. Ya se va a acabar el tiempo, papel y lápiz, porque con esto terminamos. A ver, vamos a ver, papel y lápiz, ¿ya? Un móvil parte del reposo, ojo, un móvil parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Abre signo de interrogación. ¿Qué espacio recorre en 10 segundos? ¿Qué espacio recorre en 10 segundos? ¿Y cuál es su velocidad al cabo de ese tiempo? ¿Y cuál es su velocidad al cabo de ese tiempo? A ver, repito rápido el problema. Dice, un móvil parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo. ¿Qué espacio recorre en 10 segundos? ¿Y cuál es su velocidad al cabo de ese tiempo? ¿Ya, jovencitos? A ver, para la próxima clase, algún alumno que quiera dar su examen oral, que aliste su papelote, algo así, para que comparta pantalla y nos explique la forma cómo lo ha resuelto. ¿Ok, jóvenes? ¿Ya? Por favor, repite uno más, por favor, profesor. Ya, un móvil parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Pregunta, ¿qué espacio recorre en 10 segundos? ¿Y cuál es su velocidad al cabo de ese tiempo? ¿Y cuál es su velocidad al cabo de ese tiempo? Ya, jóvenes, entonces con esto nosotros estaríamos terminando las clases. No salgan todavía un ratito, vamos a poncharle una fotito para la asistencia. Espero que tengan buen día. Sé que se van a alistar ya para las clases de la unidad didáctica que a continuación viene.
Ya el día como hoy estaremos ampliando quizá con uno o dos problemitas más directamente ya los problemas, ¿no? En forma directa. Y luego, en la otra semana estaremos entrando a lo que es caída libre, ¿no? Para tratar de llegar así a la clase número 10. Y de ahí posiblemente se venga un primer examen, ya un primer examen, en todo lo concerniente a lo que es cinemática, o sea, todo lo concerniente a los movimientos, tanto movimiento rectilíneo